En este día vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hacer una lectura en el libro de Salmos 119 y 131. ¿Qué es anhelar la palabra de Dios? Ese interrogante le dejo al radio oyente. ¿Qué es realmente anhelar la palabra de Dios? Bien, Salmo 119, 131 dice: mi boca abrí y suspiré, porque anhelaba tus mandamientos. Ahora, para poder entender mejor el tema de lo que realmente es el anhelo por la palabra del Señor, vamos a dar una definición de lo que significa la palabra anhelo, ya que podemos desear la palabra de Dios, pero desear es una cosa y anhelar es otra. ¿Qué significa anhelo? Según el diccionario, significa deseo vehemente de algo o algo que sea un afán. Entonces, deseo vehemente de algo o afán. Bueno, quizás esa palabra vehemente no la recuerdas. Vehemente es que obra o que se mueve con ímpetu, que se expresa con pasión y con entusiasmo. Bien, entonces todos estos significados encierran la idea de que un anhelo es mucho más que un deseo, mucho más, querido hermano. Y además produce acción en busca de lo deseado, porque es algo que me va a movilizar, me va a llevar a mí a poder buscar lo que realmente estoy deseando. Y todas las personas a menudo estamos precisando de algo. Somos seres necesitados. Esa es la característica del ser humano. Somos seres necesitados. Y estamos siempre precisando algo, tratando de obtenerlo, deseándolo, pensando qué distinto sería si tuviéramos esto o aquello, y hasta ideando la forma de alcanzarlo. Porque es así realmente, cuando anhelamos algo, cuando deseamos algo, vamos a buscar todas las estrategias posibles para poder alcanzarlo. Y cuando uno está alguna vez en esta situación de ese deseo, de ese anhelo, comienza a planificar la forma de llegar a alcanzarlo y a veces ni siquiera calcula los costos, porque dice: esto lo voy a alcanzar de cualquier forma, me cueste lo que me cueste. Y alguna de las cosas que llegamos a hacer para conseguir eso es restringirnos en algunas cosas para poder tener mayor cantidad de dinero y conseguir lo que deseamos. Podemos abstenernos de algunas cosas, sacrificar vacaciones para algunos que les gustaría tener vacaciones. Dirán: bueno, este año sacrifico, no viajo a ningún lado porque yo tengo una meta, tengo un anhelo, tengo un deseo vehemente, un afán. Entonces voy a dejar de lado las vacaciones, las voy a sacrificar. Quizás algunos le van a quitar tiempo a la familia, porque quizás su anhelo y su deseo es ascender de trabajo, tener mayores ingresos económicos. Entonces eso requiere mayores horas de trabajo. Por lo tanto, estará menos tiempo con la familia. Entonces le va a quitar tiempo a la familia. Y también algunos van a trabajar más horas de lo normal. Se trabajan 8 horas, algunos dirán: bueno, trabajaré 10, y algunos se extenderán hasta 12 horas. Y otras cosas más que supuestamente contribuirán a lograr el objetivo. Ahora, si se tratara de una persona, por ejemplo, se pensaría en la forma de agradarle y de conquistarle. Yo quiero llegarme a determinada persona, entonces voy a empezar a fijarme la forma en que yo puedo acercarme a ella. Y todo deseo a la larga, queridos hermanos, queridos radio oyentes, lleva a un esfuerzo para que se dé la realización. Para que se pueda dar la realización requiere un esfuerzo. Y si alguna cosa que uno desea no lo motiva a hacer algo, entonces ese no es un deseo vehemente, queda solamente como un deseo. Pero recordemos lo que dijimos recién de vehemente, que es con ímpetu, con pasión y con entusiasmo. Entonces, si hay algo que no nos motiva a hacer, por ejemplo, como lo que dijimos recién, restringirnos, abstenernos, trabajar más de lo normal, etcétera, entonces no es un deseo vehemente. Quizás solo sea una opción o un capricho o simplemente un deseo.
Ahora vamos a ir a la Biblia y vamos a ver lo que el salmista expresó en cuanto a la intensidad de su deseo hacia la palabra, cuando escribió lo siguiente. Porque, saben, hermanos, es tan hermoso ir a la palabra, porque a veces los seres humanos creemos que tenemos deseo por la palabra de Dios, creemos que amamos la palabra de Dios, pero cuando el Señor nos lleva a la misma y nos confronta y nos mira cómo hubo siervos y siervas que realmente anhelaban la palabra de Dios, entonces eso nos hace una introspección, nos hace que empecemos a ver qué está pasando con nosotros, qué está pasando en nuestro interior, que no estamos actuando como determinado siervo. Vamos a ver lo que dice el Salmo 119, versículos 147 al 148. Dice: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus estatutos. Miren qué importante, este salmista dice que él se anticipaba a todo lo que sucedía en cuanto a lo terrenal. ¿Vieron el alba? Qué hermoso que es cuando recién está saliendo el sol, en el amanecer. Bueno, él se anticipaba a ese momento en donde generalmente comienza la rutina y las actividades diarias. Él dice que se anticipaba a todo ese proceso, a ese movimiento, ya sea para ir a trabajar o ya sea para levantarse simplemente. Se anticipaba al alba, ¿pero para qué? Para clamar y esperar en su palabra. Se anticiparon mis ojos, también dice, a las vigilias de la noche. ¿Vieron? Cuando organizamos vigilias hay un determinado horario donde el sol ya ha empezado a decaer, ya se ha ocultado y las tinieblas empiezan a invadir la tierra. Bueno, entonces dice que él se anticipaba a las vigilias de la noche, tanto al amanecer como al anochecer. ¿Para qué? Para meditar en sus estatutos. Vamos al Salmo 119, versículo 14. Lo que dice el salmista. Dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. ¡Qué tremendo! Recordemos las prédicas anteriores cuando hablamos que el pueblo judío, el pueblo de Israel, tenía que tener bien en cuenta la ley y el testimonio. Hemos tomado como parámetro al pueblo judío, pero por supuesto eso también se traslada a nuestras vidas. Entonces aquí vemos cómo él se gozaba en el camino de los testimonios y se gozaba aún más que de toda la riqueza. Qué difícil que es eso, ¿no? Porque el ser humano siempre se está contentando con las cosas materiales, siempre. Nos sucede algo, tenemos una mejora en el trabajo, un mejor sueldo, nos han subido el sueldo, llegan aguinaldos, llega el fin de año los premios y tantas situaciones económicas de riquezas que nos contentan, porque podemos decir, bueno, con esto voy a solucionar tal problema, me voy a comprar tal cosa, voy a saldar tal deuda y nos contenta. Pero dice que él se gozaba más en los testimonios que de toda la riqueza que él tenía. Ahora leamos el Salmo 119, versículo 20. Dice: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. O sea que así como el salmista se gozaba en el camino del testimonio de Jehová, también su alma se quebrantaba, deseando los juicios de Dios en todo tiempo. ¿Cuántas veces pasa que nosotros decimos: Señor, ¿cuándo harás justicia para esta situación de mi vida? ¿Cuándo harás justicia, Señor? Bueno, dice que su alma estaba quebrantada porque deseaba los juicios del Señor todo el tiempo. Vamos al Salmo 119, versículo 123. Dice: mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Vemos que también este salmista había aprendido a llorar. Lloraba por la salvación, para que el Señor lo salvara de toda situación afligente que tenía que enfrentar, y por la palabra de tu justicia. O sea que él sabía cómo gozarse con la palabra. Su alma también se quebrantaba muchas veces y sus ojos derramaban lágrimas porque él esperaba la salvación de Jehová. Él no esperaba en los hombres, porque realmente sabía que su confianza en Jehová era segura. Él estaba seguro en quién había puesto su confianza. Entonces él lloraba en la presencia del Señor por la salvación del Señor. Aquí se nos muestra un hombre que sacrifica horas de sueño, que sufre
y se desespera con el propósito de entender y de experimentar el cumplimiento de la palabra. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que sacrificamos horas de sueños, sufrimos y nos desesperamos por cosas terrenales? Los jóvenes y los adultos también, ¿cuántas horas están en el internet? A mí me ha pasado que muchas veces yo me quedé escuchando videos hasta las 2, 3 de la mañana. Bueno, por supuesto, eran videos cristianos, pero a veces también son cosas que no son cristianas. Por ejemplo, yo tengo una debilidad que son las cosas naturales. A mí me encantan las cosas naturales. Entonces yo siempre voy a buscar la solución a todos los problemas físicos por el lado natural. Entonces busco. Pero a veces es que hay que saber poner control a una de esas cosas buenas, pero que si exceden nuestro compromiso de horas, si exceden nuestro deseo, nuestro anhelo, ya es como que estamos desplazando lo que tendría que ser para el Señor, estamos desplazando y poniendo nuestro corazón y todo nuestro anhelo en esas cosas que son buenas, pero como decía el apóstol Pablo, en su sabiduría no nos convienen. Entonces acá vemos este salmista sacrificaba horas de sueños, que a veces es difícil para nosotros porque decimos, no nos tenemos que ir a acostar temprano porque mañana comenzamos el día, tengo que hacer tantas cosas, me tengo que levantar temprano, algunos para ir al trabajo, otros para ir al estudio, las madres para las tareas de la casa. Entonces la mayoría queremos irnos a la cama y acostarnos pronto, pero no nos tenemos que quedar solamente con leerla la palabra de Dios, tenemos que tratar de entenderla, hermanos. Miren, yo esta mañana estaba en mi devocional leyendo un texto tan básico de la tentación del Señor Jesús cuando está en el desierto por el diablo. Una lectura que la habré hecho no sé cuántas veces en mi vida y no sé cuántas veces la habré escuchado predicar, pero sin embargo el Señor me estaba dando entendimiento de algunos detalles de ese momento cuando el diablo lo estaba tentando al Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que buscar eso, hermanos, tratar de entender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar, qué es lo que el Señor nos quiere decir y con qué propósito se ha dejado su palabra escrita para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Porque acuérdense en que la Biblia, la palabra del Señor, es nuestra herencia espiritual, que va unida también a lo material, lógicamente. Bien, y también vemos aquí en estos textos que hemos leído un esfuerzo anímico, mental y físico que hacía el salmista expresando su ansia por la palabra de Dios. A veces nosotros nos esforzamos por ir al gimnasio, por tener actividades y en las tareas que hacemos en la casa o en el trabajo y llegamos cansados. A veces se llega cansado a la casa del trabajo, fuera de la casa o del trabajo de la misma casa. Y muchos vienen de los estudios cansados, no quieren que le hablen de nada porque su mente está saturada, porque han rendido exámenes, porque han estado en materias complicadas. Y bueno, pero sin embargo vemos que este salmista ponía su esfuerzo anímico, mental y físico por entender la palabra de Dios. Está bien que hagamos todo lo de la tierra, hermano, porque tenemos que vivir y si no trabajamos, no sé de qué vamos a vivir. Pero también tenemos que darle un tiempo, ya lo vamos a ver, un tiempo y un esfuerzo en todas las áreas de nuestra vida también para la palabra de Dios. Entonces podríamos también tomar este ejemplo para ver hasta dónde llega el anhelo que nosotros tenemos acerca de aquello que producía desvelo y ansiedad en el autor del Salmo. Es un parámetro, es una llamada de atención. Cuando leamos estos textos, nos miremos a nosotros mismos y digamos, ¿yo estoy actuando de la misma manera que el salmista o de qué manera estoy anhelando la palabra del Señor? Y podríamos preguntarnos, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la palabra? Ya sea para leerla o para entenderla. Porque, hermanos, se requiere tiempo, no es cuestión que digamos, cumplo con leer la promesa del día. ¿Vieron? Porque yo tengo un hermoso calendario colgado en mi pieza donde tengo cada día de la semana con una promesa. Entonces uno se levanta y lee la promesa del día y uno queda contento de ver lo que el Señor tiene para ese día. Pero eso no es suficiente porque esa lectura la habré hecho en 1 minuto o quizás menos, en medio minuto. Entonces tenemos que dedicarle a la palabra el tiempo para leerla y para entenderla. No quedarnos solamente con el cumplimiento, bueno, yo he leído la palabra del Señor. Leo y trato de entender lo que estoy leyendo. Y con respecto a la palabra, la Biblia nos habla acerca de meditar. Y la definición que el diccionario, por ejemplo, común, nos da, meditar significa pensar profundamente acerca de algo y reflexionar.
O sea, meditar es pensar pero profundamente, no es pensar así nomás, rapidito, a las apuradas, sino es pensar profundamente acerca de algo y ponernos inmediatamente a reflexionar con respecto a lo que hemos leído. Es algo más que un simple pensamiento, que un conocimiento o que un recuerdo. Significa meterse en un tema, escudriñar, ahondar, empaparse con aquello en lo que se está pensando y llenar la mente y ocuparla con el objeto de lo que se está pensando. A veces ocupamos tanto tiempo en pensar cosas que van a quedar acá en la tierra, en cosas pasajeras, pero no llenamos la mente con las cosas que Cristo quiere que llenemos. Entonces, meditar en algo significa poner toda nuestra atención y nuestra mente en ello. Obviamente, uno hace esto porque le agrada, ¿no es cierto?, meditar. Se deleita en hacerlo, porque no vamos a meditar en algo que no nos agrada. Si algo no nos agrada, es mejor dejarlo, porque nos hace daño. Pero tenemos que meditar en la palabra de Dios. Ojo que no estoy hablando de la exhortación, porque la exhortación muchas veces nos va a doler, pero lo mismo tenemos que recibirla de parte del Señor, porque el Señor nos ama, nos exhorta. Entonces nos está enseñando, muchas veces nos va a castigar. Y cuando estemos leyendo la palabra nos va a doler lo que vamos a leer. Pero tenemos que seguir meditando porque sabemos que es para nuestro bien. Yo estoy hablando cuando meditamos en algo que nos hace daño porque no es del reino de Dios, porque no pertenece a lo espiritual que tiene que ver con la palabra del Señor, sino hay muchas cosas malas en esta vida que no vale la pena meditarlas, ni pensarlas, ni darle lugar. Y aplicándolo a nosotros, esto de meditar y a la palabra, veamos otra vez cómo el autor del Salmo 119 y otros escritores se expresaban acerca de la meditación de las Escrituras. Porque el Salmo 119 es un salmo largo y está escrito por varios escritores, no es solamente por uno. Bueno, aquí hay varios escritores salmistas, levitas que han escrito. Salmo 119, versículo 23 al 24 dice: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Qué hermoso, ¿no? Aquí vemos que estaba el salmista meditando en los estatutos, en los testimonios que eran su delicia y eran sus consejeros. Miren qué importante, cuántas veces estamos desesperados, angustiados. Bueno, pero como dice el Señor, más no desesperados. Pero podemos llegar a estar angustiados. Y vamos a la palabra del Señor porque Él es nuestro consejero. La palabra del Señor es nuestro consejero y acá la Biblia nos está mostrando el ejemplo de una persona que la tomó a la Biblia como su consejero. Y también como su delicia. Era algo que lo deleitaba a él. Él estaba feliz, gozándose y se deleitaba cuando leía los estatutos. Salmo 119, versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aquí vemos también que el salmista tiene su alma deshecha de ansiedad, pero no por cosas malas, porque a veces tenemos ansiedad por las cosas de esta tierra y por cosas que no tienen sentido. Pero acá está deshecha su alma de ansiedad, pero por el Señor, por el estatuto, por los juicios. Dice, susténtame, quiere decir que él podía seguir viviendo porque la palabra de Dios lo sustentaba. ¿Tú crees, amigo y amiga, que la palabra de Dios te puede sustentar? Búscala, mire, estás envuelto en tantos problemas. ¿Quieres un sustento? Bueno, si te has sustentado con tu alimento racional, físico, has desayunado, has almorzado, bueno, ahora te tocará la media tarde dentro de unas horitas y luego te vas a sustentar a la noche con la cena. También susténtate con la palabra de Dios que te va a fortalecer tu vida y todo problema no va a ser tan terrible, tan tremendo, porque la palabra del Señor nos da fortaleza para poder sobrevivir a toda situación y a todo momento difícil que tengamos que vivir. Salmo 119, versículo 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Si nosotros queremos saber lo que es amar la ley, amar la palabra de Dios, pensemos cuando nos hemos enamorado de alguien. Estamos todo el tiempo pensando en ello. O cuando queremos a nuestros hijos, lo amamos a nuestros hijos. Estamos todo el tiempo pensando. Yo por lo menos, mis hijos son grandes, pero
Sigo pensando en ellos, en mi nietito. Estoy todo el tiempo pensando cómo estarán y si ya están en la calle, orando por ellos. Si yo más o menos conozco los horarios que salen de la facultad, del trabajo, estoy orando por ellos. Señor, ayúdalos, Señor, cuídalos, Señor, protégelos, porque los amo a mi hijo. Y a mi nietito que no lo puedo ver, Señor, protégelo porque él es pequeñito, él es chiquito, Señor, que tu mano esté sobre él, tu cobertura, porque uno ama a esas personas. Bueno, entonces, de esa forma, oh, cuánto amo yo tu ley, expresa aquí el salmista, a tal punto que dice que todo el día es ella mi meditación. Y es hermoso llegar a ese punto, hermanos, que vamos en el colectivo, estamos cocinando, estamos acostados a punto de dormir y todo el tiempo estamos meditando en el Señor, en la palabra del Señor, en los principios, en las profecías que hay en la Biblia, en las promesas que hay en la Biblia, en los testimonios que hay en la Biblia, en los ejemplos de estos siervos que han dejado en la Biblia sus testimonios. El Señor los ha dejado para que nosotros tomemos ejemplo de ellos y podamos imitarlos. Entonces ahora imitemos a este salmista que dice que todo el día, no en algunos momentos determinados, que también hemos hablado eso, prédicas anteriores, que es importante determinarle un tiempo para poder leer la Biblia y poder orar y poder meditar. Pero aquí también hay otro nivel y otro proceso en el ser humano, y es que podemos estar meditando todo el día en la ley de Dios, en la palabra de Dios, completa. También hay bienaventuranzas en el meditar la palabra. Fíjense en el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 2, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, bienaventurado significa feliz, y 3 veces feliz. Feliz, feliz, feliz. El varón, o sea, varón refiriéndose a hombre y mujer, genérico. Hombre y mujer. El varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces miren qué hermoso es. ¿Cuándo vamos a nosotros poder andar rectamente en la vida? Cuando conocemos la palabra de Dios. Porque si acá dice que no tenemos que tomar los consejos de los malos, ni estar en el camino de los pecadores, ni tampoco con los escarnecedores, ser amigos, sentanos, aquellos que vieron que hacen daño, que continuamente están haciendo maldad. Sino dice que en la ley de Jehová está su delicia. No pierde el tiempo acá el salmista. Él no está con toda esa gente. Entonces, si nosotros conocemos este texto, vamos a decir: al Señor no le gusta que estemos con esta clase de gente, porque esto es perder el tiempo. Nos llegamos a ellos para predicarle el evangelio nada más, para que cambien su vida, para que alcancen la salvación y nada más, pero no podemos ser amigos de ellos. Entonces dice el salmista, sino que él al revés, su delicia está en la ley de Jehová y medita de día y de noche en ella. Todo esto tiene que llevarnos a reflexionar, queridos hermanos, que si estamos anhelando la palabra, también nuestro pensamiento tiene que estar absorbido por ella, todo nuestro pensamiento absorbido por ella. Y a veces hay otras cosas que pueden ocupar nuestra atención, tantas cosas, ¿no? Hoy en día. Problemas reales, sí, todos los tenemos a los problemas. Importantes, sí, claro que sí, muchos de nosotros tenemos problemas que merecen su importancia. Pero según la Biblia, nada de esos problemas ni de esas reales o importantes nos justifican que le quitemos el lugar que le corresponde a la palabra de Dios. Ni aunque nuestra salud esté arruinada, ni aunque tengamos problemas económicos, problemas financieros. ¿Y cuántos problemas pueden haber acá en esta vida? Porque esta vida no nos puede ofrecer nada bueno. Entonces, queridos hermanos, aún así, teniendo los problemas que tengamos en la tierra, nada justifica que le quitemos el lugar que le corresponde a meditar en la palabra del Señor. A veces estamos meditando todo el tiempo en el problema y nos estamos llenando de problemas. Meditamos en los problemas, nos llenamos de problemas. Meditamos en la palabra, el Señor nos da paz. Quizás los problemas siguen, pero el Señor nos da paz. Y es lindo tener paz, porque si no tenemos paz, hermano, empiezan a venir las aflicciones al cuerpo, las enfermedades. Entonces empezamos a gastar más plata en remedio y empezamos a afligirnos y a estar mal, y el hogar se hace un caos. Está todo revolucionado y convulsionado por un problema que pensamos todo el día en el problema, andamos mal y tensionados.
Pero si el problema sigue porque no hay forma de solucionarlo, en algún momento se terminará, porque no hay mal que dure toda la vida, dice el dicho vulgar, pero la Biblia nos dice también que somos vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesucristo. Entonces, bueno, si tenemos un problema que parece cotidiano de todos los días, pensando y meditando en la palabra del Señor vamos a ser sustentados, como decía recién el salmista también, que la palabra del Señor, su palabra lo sustentaba a él. Entonces vamos a estar con otra actitud, vamos a vivir el día con otra actitud. Ahora, cuando nosotros tenemos un deseo, un anhelo por algo, no podemos dejar de hablar de eso, ¿no es cierto? Porque estamos tan contentos que, bueno, hablamos consecutivamente de algo, porque esa alegría nos invade todo el ser. Y ahora vamos a ver nuevamente el salmista cómo expone acerca de esta palabra. Salmo 119, versículo 103, miren lo que dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El Salmo 119, 172 dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicias. Entonces, ¿qué estamos hablando nosotros? Hablamos del trabajo, hablamos de las cosas que queremos comprar, hablamos de los logros, hablamos de, en fin, de la novia, del novio. ¿Entienden, hermanos? Hay personas que están todo el día hablando de una sola persona, porque inmediatamente uno se da cuenta que la ha idolatrizado a esa persona. Lo ha idealizado, porque si todo el día se está hablando de algo es porque todo el día se está pensando en eso. Entonces, la mayoría de las horas están ocupando la mente y ya es una idolatría. Entonces, hasta el trabajo puede llegar a ser una idolatría, el estudio puede llegar a ser una idolatría, nuestro esposo puede llegar a ser una idolatría, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestras amigas, nuestros amigos. Hay personas que están todo el tiempo hablando de los amigos o del fútbol, que no está mal. Nada de lo que les he nombrado está mal, pero estamos hablando de hablar todo el día, ¿no? Entonces, acá vemos que el salmista dice que a su paladar las palabras del Señor eran dulces, más que la miel, y tan rica que es la miel, tan dulce, tan exquisita. Pero aún así, él dice que las palabras de la Biblia llegan a ser más ricas que la miel, y que todos los dichos del Señor, su lengua los está hablando. Y nosotros, hermanos, ¿qué hablamos todo el día? Nos quejamos, nos enojamos, murmuramos, y yo no les predico esto porque no lo sea. No, hermanos queridos, a mí el Señor me ha dado este llamado a venir a predicar, pero yo también muchas veces estoy hablando de los problemas, hablando de cosas que no valen la pena, hermanos. Entonces, si el Señor a través de mi boca te está hablando a ti, sé inteligente, querido hermano. No estés hablando todo el tiempo de tus problemas, de tus aflicciones o de otras personas que quizás andan caminos corruptos. Y nos duele a veces ver que esas personas no cambian, a veces son familiares, a veces son amigos, compañeros. Y uno se duele y todos los días hablamos de ellos y ellos no cambian. Y bueno, no hablemos más del problema. Dejémoslo para el Señor, el Señor sabrá cómo actuar. Recordemos el mandamiento a Josué también, porque a Josué también se le dio un mandamiento poderoso, ¿no? Josué es un hombre digno de imitar, tendríamos que imitarlo, pero sin embargo a él también se le dejó un mandamiento. A veces los siervos del Señor creemos que los mandamientos y todas las ordenanzas que el Señor nos deja aquí son para las personas vulgares y comunes, porque algunos se creen un poquito más porque tienen un ministerio. Pero los mandamientos son para todos, los que tienen ministerio y los que no tienen, porque en realidad yo creo que ministerio todo el ser humano que quiere lo va a tener acá en la tierra. Hay ministerios ocultos y secretos que nadie lo sabe y el Señor los tiene muy en cuenta, creo que los tiene más en cuenta a los que no son visibles que a los que son visibles. Entonces, recordemos el mandamiento que el Señor le dio a Josué. Veremos que en esta lectura que vamos a hacer ahora, ve buscando en la Biblia si es que la tienes, si no agéndala, Josué capítulo 1, versículo 8. Hay una consecuencia del hablar constantemente la palabra. Hay una consecuencia, hermanos queridos. Y mira cuál es la consecuencia. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahí está el mandamiento. Nunca. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
Hay una advertencia ahí, no a algunas cosas que nos convienen, ¿no? Sino a todo lo que en él está escrito. Y entonces aquí viene la consecuencia. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que vale la pena meditar día y noche en la palabra del Señor? Que no se aparte la palabra de Dios en nuestra boca, que aprendamos a hablar un vocabulario bíblico. Entonces, si nosotros hacemos conforme a todo lo que el Señor nos enseña en su palabra, hay una hermosa consecuencia, es que el Señor nos va a hacer prosperar en el camino, hermanos, y todo nos va a salir bien. Entonces este mandamiento se lo dejó para Josué, un gran siervo, un líder, fue el sucesor de Moisés. Entonces imagínense, un poderoso siervo, el Señor le dio una advertencia, pero también le dijo, vas a prosperar en todo y todo te va a salir bien si tú haces todo lo que está escrito. Entonces a veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta por qué algunas cosas no nos salen bien en la vida. ¿Por qué hay algunas cosas que no nos salen bien? Entonces le digamos al Señor, Señor, revélame qué parte de mi vida no está conforme a tu voluntad. Y bueno, primero vea la Biblia y léela. Entonces si has leído la Biblia y no entiendes, pídele al Señor, Señor, revélame. Háblame a través de tu palabra, porque tu palabra me tiene que redarguir, tu palabra me tiene que exhortar, me tiene que enseñar, tu palabra me tiene que purificar. Entonces, si tú meditas en la palabra del Señor, vas a ver cómo vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. El Señor también dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiso decir con esto? Que uno habla lo que tiene dentro, lo que más abunda. Qué triste es cuando a veces sentimos a los jovencitos hablar una tras otra palabras malas, torpes, malas palabras. Es muy común hoy en día, creen que así se los va a admirar más cuando dicen malas palabras, los jovencitos, las mujeres que están tremendas con su boca. Entonces, eso es lo que tienen adentro, eso es lo que abunda adentro. Entonces eso va a hablar de la abundancia de su corazón, va a hablar su boca. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Veamos cómo hablamos. Si hablamos muchas murmuraciones, chismes, malas palabras, quejas, y todo eso es porque, bueno, eso hay dentro de nosotros. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a salir de eso, porque eso es malo, no nos va a permitir prosperar y no nos va a permitir que todo nos salga bien en la vida. Y si la palabra de Dios es lo que abunda en uno, entonces nosotros no vamos a poder parar de hablar. Vamos a estar con un amigo, vamos a comenzar hablando de un tema y vamos a terminar hablando de Dios. Con un familiar lo mismo. Y así, en todos lados vamos a estar siempre hablando de lo que abunda en nuestro corazón. Pero si no tenemos un deseo por la palabra que nos haga hablar de ella, entonces seguramente vamos a hablar de cualquier otro tema o de lo que nosotros pensamos, y así vamos a violar el mandamiento que Dios le dejó a Josué. Porque si se lo dejó a Josué es para nosotros también. La Biblia, acuérdense en que es eterna y es para todos los tiempos. La palabra de ayer es para hoy y para el futuro. Entonces lo que fue para Josué es para nuestras vidas también y para nuestra bendición también. Y hay otro mandato que le dio Pablo a los colosenses y que también es útil para nosotros, y se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Entonces tiene que abundar la palabra de Dios en abundancia en nosotros, porque si no abunda, ¿cómo vamos a exhortar a la iglesia, a los hermanos? ¿Cómo, con qué derecho, con qué autoridad y con qué afluente? Porque tiene que fluir de nuestro interior. ¿Cómo vamos a exhortar a los hermanos si no conocemos la palabra del Señor? Pero si nosotros conocemos la palabra del Señor, vamos a enseñarle, como dice aquí el apóstol Pablo, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Entonces, también para los líderes es importante conocer la palabra de Dios. A veces yo veo que se le da mucha importancia a los dones, hermanos. Y los dones son buenos y el Señor los ha dejado, son regalos gratuitos que el Señor nos deja. Pero hermano, eso no hace la edificación de la iglesia solamente. Si no conocemos la palabra de Dios y estamos llenos de dones, pero te vas a morir lo mismo. Porque ¿cómo le vas a enseñar que vayan al cielo? Con los dones no, sí, está bien, tienes el don de sanar,
a las personas, se va a sanar la persona. Pero si tú no la exhortas que tiene que seguir congregando, porque eso es bueno, porque al Señor le agrada que se tiene que congregar, y le citas textos bíblicos, y le dice que tiene que apartarse de su camino malo para que esa sanidad la pueda conservar, porque si sigue en sus caminos de pecado va a volver con la enfermedad. Porque así como la salvación se la cuida, hay que cuidar también la sanidad. Entonces, si tú no tienes todo eso, ¿me entiendes, hermano? La persona no se va a salvar, se va a sanar. Los dones no salvan a la persona. Hay que tener cuidado con eso. La gente es así, le gusta recibir los regalos y como, ¿se acuerdan? Los que fueron al Señor, eran 10 leprosos, pero solo un hito fue agradecido, volvió al Señor a darle las gracias, ¿no? Entonces también corre por el lado de la persona, si quiere volver a Jesucristo o no. Algunos son desagradecidos, tan desagradecidos, que se van así contentos y felices. Sí, hay que irse contento porque todo eso produce alegría, pero se pierde la salvación del alma, porque el único de esos 10 leprosos que se salvó fue el agradecido, el que volvió a Cristo. Entonces pasa así, hermanos queridos. Hay que conocer la palabra de Dios y en abundancia, hermanos. No así nomás rapidito y algunas cositas, sino acá el apóstol está diciendo que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Lo estaba enseñando y exhortándolo. Ahora, también cuando nosotros deseamos algo, y vehemente por supuesto, anhelamos algo, somos felices, porque ¿a quién no le gusta tener una mejor casa? Si uno tiene una casa que pasa mucho calor o está a medio terminar, o en fin, hay mujeres que le gustan tener la casa bonita y ponerle cuadros y que esté de esta forma y de la otra, y bueno, y con el paso de los años y del tiempo se logran su deseo. Entonces, dice, ay, por fin tengo la casa como yo quería. Y bueno, y otros dirán, yo tengo por fin la moto, la bicicleta, porque le gusta hacer ciclismo. Y a otro le ha gustado cambiar de modelo de auto. Y expresan su felicidad. Bueno, esta expresión de soy feliz, realmente, o me siento realizado, satisfecho. Sí, son sueños que se han hecho realidad y sienten alegría y felicidad por ello. Pero en el reino humano, sinceramente, casi todo lo que uno desea se relaciona con posesiones materiales y riquezas terrenales. Pero observemos lo que la palabra de Dios dice de alguien que ha descubierto el valor realmente de la palabra de Dios. Veamos si es cierto o no que la palabra de Dios puede producir mayor felicidad y satisfacción en nuestras vidas que todas las posesiones materiales y las riquezas. Salmos 119, 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Recién lo he leído y lo volvemos a repetir. Salmo 119, versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y esto me hacía acordar a los buscadores de oro en el desierto. Cuando éramos chicos veían esas películas de los buscadores de oro que morían en el desierto porque se internaban allí y morían buscando el oro. Y no le importaban, pasaban sed y el calor del desierto, pero y ahí morían. Y a muchos se los ha encontrado con las bolsas de oro, pero muertos en el desierto. Qué tremendo que es el dinero, ¿no? Cómo trastorna a las personas a veces, pero sin embargo, acá el salmista dice que la ley de tu boca es mejor que millares de oro y de plata. Hermanos queridos, tenemos que llegar a un punto de que las cosas, la riqueza de esta tierra, las posesiones materiales, no sean nuestro deleite tanto como la palabra del Señor. Si no estamos en ese nivel de que nuestro deleite sean la palabra de Dios, vamos a vivir mal y no nos vamos a ir en el arrebatamiento. Porque ¿qué te vas a ir con un corazón que está queriendo tener todas las cosas de esta tierra? Si todo lo que tú desees de esta tierra va a quedar acá. Si tú quieres irte en el arrebatamiento, todas las cosas que has anhelado de la tierra, el auto, la bicicleta, la moto, la casa, todo eso va a quedar acá. El mejor trabajo, ganar más dinero, tener mejor ropa, no sé cuántas cosas se pueden desear, porque yo sinceramente, hermano, las estoy haciendo morir, para que llegue el punto de que nada de esta tierra me atraiga, y lo estoy logrando, hermano. Ah, no, pero el mundo va a decir que eso se llama, ¿saben qué? Se llama depresión. Entonces va a decir, ay, amiga querida, ve a un psicólogo porque estás depresiva. Porque ella va a venir así, te va a mostrar, mira este vestido que me compré, última moda. Y tú lo vas a mirar de arriba abajo el vestido y
y va a ser un pedazo de tela. ¿Me entiende, hermano? Entonces, si tú no le haces augurio, qué bonito vestido, ¿dónde te lo has comprado? Si yo me voy a comprar el mismo. Si tú no le haces esa fiesta, te va a decir, ¡ay, qué envidiosa que estás, amiga mía! Te va a decir así, ¿te has puesto celosa por mi vestido? O anda a un psicólogo porque algo te está pasando. Porque ellos no entienden el mundo del cristiano, hermano querido. Por eso dice que el mundo nos aborrece, porque las cosas del mundo van a pasar y las personas mundanas ponen su corazón en las cosas terrenales. Y nosotros también nos tenemos que vestir. Claro que sí, pero no nos enamoramos, no ponemos nuestra felicidad tanto en las cosas de esta tierra. Nos compramos zapatos y sí, porque bueno, a mí no me gusta andar descalza. Y zapatos tenemos que usar. Y ropa también tenemos que desear, pero no es el anhelo ferviente. Y bueno, y pasamos por las vidrieras del centro y no quedamos con tortícolis, ¿vieron? Porque hay tiempo en que las mujeres van mirando cada vidriera que pasan para ver todos los vestidos que hay y desearlo uno por uno y decir, ¿cuándo podré tener ese vestido? Y así viven amargadas todos los días de su vida, porque si no lo pueden tener van a vivir amargadas. Pero si tú has aprendido a deleitarte en la palabra del Señor, vas a mirar esos vestidos y van a ser como pedazos de tela colgado ahí, nada más, hermano. Entonces, te vas a conformar con tu vestidito de todos los años. Ya llevas muchos años usando el mismo vestidito, no me importa un pedazo de tela. Entonces esa es la mentalidad, hermano, del cristiano. Nosotros no amamos las cosas de esta tierra más que la ley del Señor, los testimonios del Señor, que son hermosos y que son vivos y reales para nuestros tiempos. El salmista se sentía satisfecho por haber encontrado la palabra. La comparaba su alegría con la de aquellos que hallan tesoros y que llegó a sentirse más dichoso aún. Y el profeta Jeremías fue un hombre que recibió muchos mensajes de Dios, sí, muchos, pero algunos de los cuales le ocasionaron a él, pobrecito, muchos problemas, porque buscaban matarlo y lo pusieron en la cárcel. Pobre el profeta Jeremías, fue un siervo verdadero, tuvo que decir la verdad y la dijo, aunque lo querían matar y aunque lo pusieron en cárcel y en barro encieno hasta el cuello y con pan de lágrima, porque era poca comida que le daban, pero sin embargo no por eso él cayó. Él dijo, se me viene encima todo, me matan aquí. Pero lo mismo, el siervo de Dios dice lo que tiene que decir, aunque te dejen de querer. Tus amigos, tus familiares, que son los primeros. Porque el Señor dice que los enemigos van a ser los de tu casa. Esos son los primeros enemigos. Entonces, queridos hermanos, acá el profeta recibió muchas cosas de parte de Dios. Pero bueno, hay algunas lindas, miren. Él expresa así en Jeremías capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Qué hermoso que el profeta Jeremías pudo también deleitarse, gozarse y tener alegría de corazón por las palabras que el Señor le dijo, que las coma, que las guarde, porque le iban a servir para profetizar, para advertir, para decir lo que el Señor quería decir. Y con esto daba a entender que sentía un gran anhelo por la palabra de Dios, que le producían gozo y alegría. Hermanos, a nosotros nos tienen que producir gozo y alegría. A veces es difícil tener que predicar, porque uno dice, y después que yo predique esto no vuelven más a la iglesia, y después que yo predique no me miran más, y vaya a saber lo que pasa por la cabeza de los pastores, porque es así, hermanos. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que decir, Señor, aunque me duele todo lo que tú me estás diciendo, pero las voy a comer a tus palabras, las voy a guardar y me voy a gozar y me voy a deleitar, porque eso va a salvar un alma que siga en el vicio, va a salvar un alma que se salga del camino recto y se vaya al camino ancho. Porque el Señor, cuando nos exhorta, es por amor, queridos hermanos. Por amor, el Señor en su palabra nos exhorta para que no nos perdamos, para que podamos heredar la vida eterna, querido amigo, querido siervo. Y el anhelo y el amor. Bueno, cada expresión que vemos, que estamos analizando, pensar, miren todas las palabras que hemos analizado, pensar, buscar, hablar, tiene mucho que ver con el amor, con el amor. Fíjense en que uno piensa constantemente en quién, en quien ama, como recién yo les dije, cuando uno está pensando en esos seres que ama o en las cosas esas que uno desea vehemente es porque está amando.
y habla de ello exaltándolo y trata de estar con ello. Y bueno, de modo que también nuestras actitudes hacia la palabra tienen que reflejar nuestro amor hacia ella y hacia el autor de la Biblia. Nosotros, si hablamos la palabra de Dios, tenemos que hablar porque dentro nuestro tiene que haber amor a la palabra y al autor de la palabra. Entonces, una de las facetas del anhelo de la palabra es enamorarse de ella. Esto nos va a impulsar a pasar tiempo leyéndola y meditando en lo leído. Así como las personas quieren estar junto con los que aman, así vamos a querer nosotros, estar meditando y leyendo la palabra. Y también nos va a llevar a que la obedezcamos, ya que el deseo de alguien amado no se toma como imposición, sino como oportunidad y privilegio. En cambio, si no amamos la palabra, no vamos a desear ocupar nuestro tiempo en ella, y todo lo que nos pide que hagamos nos va a parecer imposible, difícil, inalcanzable. Pero vamos a ver otros aspectos del anhelo de la palabra vital, como el pan. En Mateo capítulo 4, versículo 4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y asimismo nosotros deberíamos ser, con respecto a todo este tema que estamos analizando, pensar y focalizarnos. Yo me he alimentado en este día, he comido el pan para sustentar mi cuerpo. ¿Y qué hice con la palabra de Dios? Mi espíritu, mi alma la he alimentado, porque el Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, porque si vivimos de pan, en lo mismo no vamos a morir. ¿Saben por qué? Porque nos vamos a morir espiritualmente y se va a ir la persona al infierno. Entonces el Señor dice que para que podamos tener esa verdadera vida, tenemos que alimentarnos del pan de cada día y del pan de la palabra de Dios, para que podamos realmente vivir, tener la seguridad de la salvación eterna, de que vamos a morir y vamos a tener la vida eterna. Entonces, así como uno dispone horarios disciplinados para comer a lo largo de todo el día, como yo dije, 4 comidas acá en la Argentina, bueno, hay otros países que son 3 momentos en el día, en otros países 2 momentos, y bueno, en algunos países 1 vez al día, y en otros países cuando se tiene y se puede. Pero nosotros aquí, en nuestro país, podemos disciplinarnos con 4 comidas al día, para el que puede, o 3. Entonces, de la misma manera, la palabra de Dios debe tener un lugar reservado en nuestras actividades, queridos hermanos. Si nosotros durante el día hemos hecho todas las actividades y hemos comido todas las comidas, pero no hemos leído la palabra de Dios, es porque no estamos amándolo al Señor, estamos mal. Así también, como nosotros paramos para trabajar o hacer cosas para comer, porque yo no creo que sigas trabajando mientras estás comiendo. Uno dice: aquí se terminó el trabajo, es momento de almorzar. Entonces paralizamos todas las actividades. También deberíamos hacer estas cosas cuando nos vamos a alimentar por la palabra de Dios. Tenemos que decir: nadie me moleste, no me pidan nada, porque este es mi horario para leer la palabra del Señor. Y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Fíjense en que este texto pone la palabra como algo deseado, ¿no? Y el ejemplo es un niño recién nacidito, con hambre, porque al niño recién nacido, si llora y no le da la leche, no va a dejar de llorar. Bueno, los niños lactantes tienen sus horarios. Ahí no vale que uno le diga: espera un momentito, mi amor, que yo tengo que limpiar la casa y terminar todo porque el papá llega del trabajo con hambre y después te voy a dar la leche. No, hay que dejar de hacer todo y al lactante hay que darle la leche, porque si no va a seguir llorando y llorando y llorando hasta que se le satisfaga su necesidad, queridos, ¿no es cierto? Bueno, entonces así también, con esa misma urgencia y desesperación que llora el lactante, el bebé recién nacido, como dice su palabra, desea como niños recién nacidos la leche espiritual. Así, de esa misma urgencia, no como algo opcional o secundario, hermanos, sino como una prioridad. Como una prioridad. El bebé tiene prioridad cuando nace. La mamá tiene que dejar un montón de actividades por alimentar al lactante, porque no se puede, ya cuando somos grandes y bueno, no hemos podido cocinar por cualquier situación, bueno, no comemos al horario, está bien. Ayunemos un día, si por alguna situación no se puede comer ese día, está bien, pero a un lactante no se le puede imponer eso. El Señor aquí a través de Pedro nos está diciendo que debemos desear la leche espiritual, o sea, la palabra de Dios, como los niños recién nacidos. ¿Entienden, queridos?
Bien, entonces, amor hacia el que las dijo o inspiró. Fíjense, hay un hermoso ejemplo en la Biblia que se llama María de Betania. Es un ejemplo de una mujer singular. Esta mujer a quien el Señor había ayudado, por una parte le estaba muy agradecida y por otra manifestaba su amor. Estaba agradecida porque el Señor la había sacado de su vieja y vana manera de vivir. Qué agradecimiento cuando alguien nos rescata de maneras malas, ¿no es cierto? Bueno, María de Betania era esa mujer que estaba agradecida porque el Señor la había rescatado de esa manera fea de vivir antes. Y entonces ella estaba agradecida por un lado y manifestaba su amor por el otro. Entonces, queridos hermanos, si nosotros no estamos con esas dos características, agradecimiento y manifestación de nuestro amor a la palabra de Dios, vamos por un camino peligroso. Ese tiene que ser un parámetro en tu vida. Si tú lo amas al Señor, tú dices que lo amas al Señor y dices que te estás preparando para irte, ya sea por la muerte a la vida eterna o por el arrebato con el Señor, y no eres agradecido con el Señor ni manifiestas tu amor hacia la palabra de Dios, entonces haz un paro en tu camino y volvé a las sendas antiguas. Alíñate de vuelta a la voluntad de Dios. Fíjense en esta mujer tan hermosa. Les voy a leer aquí en Lucas capítulo 10, versículo 39 al 42, dice: esta tenía una hermana, o sea Marta, que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. O sea, el Señor estaba diciendo: no le voy a decir anda a ayudarte, porque ella ha escogido esa buena parte. El Señor está elogiando aquí la actitud de María, porque ella dejaba todo a un lado para escucharle. Ella se sentaba a sus pies, era una persona que anhelaba oír la palabra que salían de la boca del Maestro. Y su deseo estaba regulado por el amor y por el agradecimiento al Señor debido a la obra que Él había hecho en ella. Entonces, ahora veamos lo que le dice el Señor, lo que dice el Señor en San Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan capítulo 14, versículo 23. El que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, el que ama al Señor es el que guarda la palabra del Señor, el que la obedece. Y para obedecerla, la palabra del Señor, la tenemos que meditar, la tenemos que pensar, tenemos que estar ahí pensando todo el día en la palabra, la tenemos que conocer. Por eso cómprate una Biblia, busca una iglesia evangélica, una librería evangélica y cómprate una Biblia. Hay tantas Biblias con vocabulario moderno, porque algunos dicen: no, porque no la entiendo la Biblia, tienen vocabularios viejos, obsoletos. Búscate, hay muchas versiones con vocabulario moderno. A mí la que más me gusta y la más fidedigna es la Reina Valera 1960. Si puedes conseguir una de esas, es una Biblia digna de que la puedas leer tranquila. Y si no, hay otras versiones un poco más modernas, puedes comprarte. Pero hay también beneficios en el conocimiento de la palabra del Señor. Porque si bien hemos dicho que hay exhortación, hay enseñanza, pero también hay beneficios o consecuencias. Cuando uno, por ejemplo, va a adquirir un artículo, siempre se encuentra con una lista de todos los beneficios, podríamos decir, del mismo producto. Y bueno, de esa misma manera nuestra atención va a ser captada por los beneficios que recibamos si compramos esa mercadería. Y si pensamos en la palabra de Dios, ¿qué ventaja puede tener de leerla, creerla y obedecerla? ¿Qué beneficios o consecuencias? Bueno, estos textos te van a decir. Lucas capítulo 11, versículo 8 dice: bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, hermano, vas a ser feliz y bienaventurado ante los ojos de Dios si oyes las palabras de Dios y la guardas. San Juan capítulo 5, versículo 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. San Juan capítulo 8, versículo 31. Vas a tener vida eterna, hermano. Miren, otro beneficio. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Quiere decir que si no guardas la palabra del Señor, no eres discípulo del Señor.
Otro beneficio, San Juan capítulo 8, versículo 51. El que guarda, obedece o practica la palabra, nunca sufrirá muerte. Porque el creyente no va a morir, va a descansar en el Señor, porque va a continuar la vida eterna, por eso nunca va a morir. San Juan capítulo 14, versículo 23 dice: el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, si guarda la palabra del Señor, el Padre y el Hijo van a hacer morada dentro tuya. Si no están morando el Padre y el Hijo, entonces va a ser triste. No te vas a poder ir al cielo sin la presencia de ellos morando dentro tuyo. San Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Otra consecuencia, la palabra del Señor nos limpia, nos purifica y nos prepara para irnos en el arrebatamiento, hermano. Esto es un tiempo de preparación, ya viene el Señor a buscar a su iglesia. San Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, yo será hecho. Bueno, ¿quién no quiere cosas? ¿Quieres tenerla? Bueno, entonces permanece en la palabra del Señor, obedécele y vas a ver cómo le vas a pedir cosas al Señor y el Señor te la va a cumplir a su debido tiempo. Bien, queridos hermanos, hay muchas consecuencias más, no creas que son solamente las que les he leído. Lee la Biblia y vas a encontrar más. Léela del Génesis al Apocalipsis y empieza a agendar todos los beneficios que tienes por leer la palabra, meditar la palabra de Dios. Y hay mucha riqueza en sus páginas, pero va a depender de cuánto tú la anheles. De cuánto tú la anheles, porque si no la lees con ese anhelo, va a ser una lectura de un libro más. Pero si la lees con ese anhelo vehemente, con ese afán, con ese ímpetu, como dijimos al principio, vas a ver cómo te va a vivificar. Entonces, si tú haces una lista para este año, a ver, yo me propongo conseguir esto, una casa o un auto, una moto. Bueno, y hago una lista de las cosas de los anhelos que yo quiero hacer. ¿Estaría incluida la palabra de Dios? Te dejo ese interrogante en tu vida, querido amigo, querido hermano. Vas a poner como un deseo vehemente, como un anhelo vehemente, poder conocer la palabra del Señor para que ella te prepare para irte con Dios. Esa sea una tarea que tú la vas a hacer en tu interior. Si tú quieres cambiar, si tú quieres hacerte a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, porque la esposa que se va es la que se ha hecho igual que el Señor Jesucristo. Seas igual que el esposo. Seas igual que el esposo, los dos una sola cosa, una misma mente, la mente de Cristo. Y si queremos tener la mente de Cristo, tenemos que amar y meditar en la palabra de nuestro esposo, que lo queremos conocer cada día más. Dios lo bendiga, querido radio oyente. Vamos a cerrar este espacio con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en los cielos, así también aquí en la tierra. Señor, que tu voluntad se haga en tus hijos, Padre, en las iglesias, oh Dios. Que podamos cada día amar más tu palabra, porque esa es tu voluntad. Dice tu palabra, Señor, que guardemos tus mandamientos, que los amemos, Señor. Ayuda a tu grey, Señor. Ayuda a este pueblo, Señor Dios mío, que ha escuchado la palabra que hoy se ha predicado, Señor. Padre del cielo, que pueda poner en práctica, Dios mío. Estas palabras son tuyas, Dios, que puedan ser dulces como la miel, que puedan dejarse exhortar al que las necesita como una exhortación, que puedan, Señor, meditar a aquellos que han venido en caminos torcidos, que han venido confundidos o engañados. Señor, que puedan anhelar comprar una Biblia, leerla, Señor, para poder prepararse, para poder tener la vida eterna, que son uno de los beneficios más hermosos, Señor, de las bendiciones más hermosas, de las bienaventuranzas más hermosas, Señor, la vida eterna, Padre. Que anhelen todo radio oyente que ha escuchado en este día tu palabra, Señor, que pueda vivificar su espíritu, Señor, en las iglesias, los pastores que amen tu palabra, Señor, que la prediquen, Señor Dios mío, como Él, toda, Señor, tu ley, Dios mío, no alguna parte de tu palabra, Señor. Redargúyelos, Señor, exhórtalos, Dios mío, para que enseñen tu palabra como tú quieres, Señor, que se enseñen, para que así, Señor, cada vez
Más almas del reino de las tinieblas se han trasladado al reino de tu luz admirable, Señor. Y sean más almas que produzcan gozo, alegría, Señor, en los cielos por un pecador que se arrepiente. Yo oro por un alma, Señor, que esté arrepentida en este día. Que tú, Señor, sigas trabajando en el interior de su corazón, Señor Dios mío, con esta palabra que ha sido sembrada en su corazón y en su mente para salvación, para vida eterna. Que tú sigas trabajando todos los días, porque así dice que eche el pan sobre las aguas, a su tiempo los recogerás, y que no volverá vacía tu palabra. Gracias, Señor, porque la palabra que hemos largado no volverá vacía, sino hará la obra para lo cual ha sido, Señor, largada. Bendecimos tu nombre, Señor. Sabemos que este será un día glorioso, un día de salvación, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén.